Buenos días, estamos con Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Si os parece, comencemos. ¿Cuál es la función de un delegado territorial? Bien, pues buenos días a todos. La función del delegado territorial es representar a la Junta de Castilla y León, al Gobierno autonómico, en la provincia de Valladolid y coordinar los diferentes servicios territoriales que cada una de las consejerías tiene dentro de la provincia. ¿A qué se dedicaba antes de ser delegado? Pues hasta hace 2 meses, que es cuando tomé posesión como delegado, era profesor en la Universidad de Valladolid. Como has dicho, ha sido nombrado recientemente delegado. ¿Qué tiene pensado hacer durante su mandato? Pues la idea es, como os he dicho antes en las funciones del puesto, fundamentalmente es representar al Gobierno de la Junta en la provincia y coordinar los diferentes servicios. Pero sí que es cierto que cuando tomé posesión me planteé 3 objetivos para poder llevar a cabo a lo largo de estos 4 años de mandato. El primero de ellos es acercar la delegación territorial a los ciudadanos de Valladolid y de la provincia, porque muchas veces no es conocida, muchas veces la gente no sabe ni siquiera cuál es la sede de la delegación territorial, conocen dónde está la presidencia, conocen las consejerías, pero no saben qué es la delegación territorial. Entonces, bueno, pues darla a conocer, llevar actividades que permitan que los ciudadanos conozcan cuál es el papel de la delegación y hacer los trámites mucho más sencillos y más ágiles. En segundo lugar, coordinar la delegación con otras administraciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la provincia de Valladolid, donde está también la Diputación. Bueno, pues tratar de coordinarnos con ellos, establecer vías de colaboración, no competir, pues igual con la Administración del Estado, por ejemplo, con el subdelegado del Gobierno, que es el equivalente desde la Administración del Estado, y con los ayuntamientos, tanto los grandes, como puede ser Valladolid, Medina del Campo y Laguna de Duero, como con los ayuntamientos pequeños, que son los que muchas veces tenemos que trabajar. Y el tercero, pues bueno, también poner en valor el papel que hacen los funcionarios públicos. ¿Qué opinas sobre el independentismo en Cataluña? Bien, pues ahí lo tengo muy claro. Es decir, yo creo que la Constitución recoge la unidad del Estado español. Es cierto que la gente puede pensar lo que quieran y evidentemente existe la posibilidad de que haya personas en Cataluña que quieran ser independientes. Es decir, que el hecho de pensar o querer ser independientes no es en absoluto negativo. Lo que sí me parece muy negativo, y por eso creo que es oportuno que se aplique la ley, es cuando las personas que tienen esas ideas realizan actos que van en contra de la ley. Entonces creo que el independentismo como idea es un derecho de los ciudadanos. Ahora bien, que la ley tiene que actuar contra las personas que quieren imponer esas ideas al resto de la sociedad. ¿Por qué cree que Ciudadanos se ha desplomado? Bueno, pues a ver, esta ya es más difícil. Yo creo que hay muchísimos factores. El primero de ellos es que la gente, cuando Ciudadanos se crea, era para poder hacer gobiernos que fueran, digamos, sólidos y fuertes y donde no se dependiera donde no se dependiera nada de los partidos nacionalistas. ¿Qué ha ocurrido? Que justo en abril, cuando Ciudadanos había tenido muchísimos escaños y podía pactar con el Partido Socialista para crear un gobierno estable con mayoría absoluta, bueno, pues no se llega a ese acuerdo. Y entonces la sociedad lo que ha hecho es castigar a Ciudadanos por no haber hecho ese papel. ¿En realidad toda la culpa era de Ciudadanos? Yo creo que no, que todos los partidos tenían parte de culpa en ese bloqueo y en repetir las elecciones. Pero al que le han llevado, al que se ha llevado más la culpa, bueno, pues por a lo mejor no saber explicar bien las cosas, no saber transmitir que era muy difícil pactar con el Partido Socialista, que ellos no querían, etcétera, pues ha sido Ciudadanos. Y por eso ha sido castigado. En parte había parte del castigo era merecido, pero hay mucha parte de ese castigo que no es merecido y que debería haber sido compartido con otros partidos.
¿A quién le gustaría ver en la presidencia de Ciudadanos? A Inés Arrimadas, sin duda. ¿Qué opina del nuevo pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Pues no me gusta. La verdad es que creo que en el momento de crisis que vive España, por un lado con una crisis institucional, con todo el problema del independentismo en Cataluña, con una crisis o un grave riesgo de crisis económica, donde hay muchos problemas, mucha inestabilidad en el mundo, con el tema del Brexit, por ejemplo, o la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues creo que se necesita un gobierno, primero, que tenga muy claro cuál es el modelo constitucional que debe seguir existiendo en España, que es la Constitución del 78, y que aplique políticas económicas que ayuden a, digamos, a solventar o a reducir el impacto que esa posible crisis pueda tener en las personas, en el empleo, en la generación de riqueza, etcétera. Y creo que sería muchísimo más positivo para España, desde los dos puntos de vista, tanto el institucional como el económico, un gobierno distinto que el de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. ¿Qué opina de que Rivera haya dimitido? Bueno, pues creo que es algo que le honra. Yo el día que dimitió lo puse en la cuenta mía de Twitter personal. Él ha sido el presidente del partido desde el principio, había, digamos, llevado el partido, lo había sacado de Cataluña, lo había hecho grande a nivel nacional y él asume ese error o se responsabiliza de ese castigo que los españoles dan a Ciudadanos en las urnas. Y yo puse una frase en mi cuenta de Twitter, es que no todos saben ganar, pero muy pocos saben perder. Y lo que hizo Albert Rivera ese día es dar una lección, no solo al resto de políticos, sino a mucha gente en la sociedad, de cómo hay que enfrentarse a una derrota. ¿Cree que estas elecciones serán necesarias? No, creo que se debería haber llegado a un acuerdo en las elecciones anteriores de abril, por eso mismo, porque habría sido un gobierno muchísimo más estable, un gobierno muchísimo más moderado y que habría tenido una mayoría absoluta, con lo cual se garantizaría durante 4 años la posible aprobación de los presupuestos. Ahí ahora mismo hemos visto que hay un pacto entre dos partidos, que es el socialista y Podemos, pero que ellos dos no tienen garantizada la mayoría y ahora tienen que estar pactando o negociando con un montón de partidos pequeños para poder llegar a conformar ese gobierno y poder tener la aprobación de las Cortes. ¿Cómo ha sido su etapa como profesor? Pues entré de profesor nada más terminar la carrera y es cierto que ha sido muy positiva porque ser profesor en la universidad te permite, bueno, no solo tener un contacto directo con los alumnos, sino especializarte en un tema que te gusta y además poder trabajar en otros ámbitos como es la investigación o la gestión. Yo estuve, por ejemplo, 8 años en el rectorado de la universidad como director de área, que es un poco el adjunto al vicerrector, para llevar todos los temas de empresa y empleo. Y en esa época sí, cada vez que hacía esa función seguía dando clase, pero me permitía conocer también una realidad distinta a la de la universidad. ¿Le gustaría ascender políticamente en su partido? Pues ahora mismo no me lo planteo. Yo siempre digo que las etapas son para disfrutarlas. Yo hasta hace 2 meses era profesor de universidad, no me considero para nada un político profesional y vengo a vivir una experiencia en el campo de la política, a enriquecerme personalmente, pero sobre todo a aportar todo mi conocimiento y toda mi ilusión y ganas de trabajar a la sociedad, y en concreto a la sociedad de Valladolid. Yo creo que la ventaja de las personas que venimos de lo que llamamos la sociedad civil, de que no nos dedicamos a la política, es que venimos a servir a la política y a los ciudadanos, pero nunca venimos a servirnos de la política. Por lo tanto, ahora mismo lo que me preocupa es el presente, disfrutar esta experiencia y poder aportar a la sociedad todo lo que considero que puedo aportarles. ¿Qué opina del cambio climático? Pues ese es un problema que me preocupa muchísimo, porque cuando ves las noticias te das cuenta de que la realidad es muchísimo más complicada y muchísimo más peligrosa de lo que creemos.
Yo tengo 3 sobrinos, 2 mayores que vosotros, uno más pequeño, y sí que me preocupa muchísimo cuál es el planeta que vamos a dejar a las generaciones siguientes. Vemos noticias que nos están alertando de cuáles son las consecuencias de todo ese cambio. Esta semana hemos visto las inundaciones en Venecia y nos están alertando de que si seguimos con este ritmo de calentamiento global, los mares, los polos se van a empezar a derretir y va a subir el nivel del mar. La gente no se lo creía, pero estamos viendo cómo las mareas altas en Venecia están provocando fenómenos de una gravedad muchísimo mayor que hasta ahora. Entonces, creo que realmente hay que tomar medidas muy importantes, que todos los gobiernos se deben poner de acuerdo, pero también la gente, que tenemos que hacer pequeñas acciones para tratar de contaminar muchísimo menos, porque si no, cuando queramos actuar, el problema ya no va a tener solución. ¿Qué hace en su tiempo libre? Pues me gusta muchísimo el leer, me encanta el teatro y cuando puedo me gusta viajar, pero sobre todo como más disfruto es estando con los amigos, es decir, el poder estar tranquilamente, disfrutar de una comida con amigos de tal forma que luego te puedas quedar hablando o salir después muchas veces nos vamos a una casa rural o a comer en algún pueblo y luego dar un paseo, es como más disfruto el tiempo libre. Cuando termine su etapa como profesor, ¿qué le gustaría hacer? O sea, cuando me jubile, irme a un pueblo al lado del mar, comprar una casa en un pueblo al lado del mar y vivir ahí junto al mar. Y para concluir, ¿es feliz? Bueno, pues yo creo que todo tiene sus momentos y la verdad es que ahora me encuentro en un momento donde siempre las cosas se pueden mejorar, pero donde me considero una persona feliz y sobre todo que intenta transmitir felicidad a los demás. Pues muchas gracias, Augusto, por prestarnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.